Hola, muy buenas tardes, amigos televidentes. Pues muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo valores basados en la palabra del Señor. Y el día de hoy traemos este libro de Editorial Vida que se titula Todo lo que Dios tiene para ti, escrito por Max Lucado. El comentario que se hace del libro es, Dios te creó para morar en una zona que Él diseñó para ti. Él delineó las curvas de tu vida para que se adaptaran al espacio vacío de su rompecabezas, tu lugar ideal. Y la vida toma sentido cuando tú te encuentres allí. Te preguntarás, ¿qué pastillas debo tomar? ¿A qué clases debo asistir? ¿Qué producto debo comprar? Nada de lo anterior. Basta con que encuentres tu singularidad. Dice que Da Vinci pintó una Mona Lisa, Beethoven compuso una quinta sinfonía y Dios hizo una sola versión de ti. Él te diseñó de manera exclusiva para una tarea única. Tú no puedes ser simplemente cualquier cosa. Entonces, llámanos. Todo lo que Dios tiene para ti. Ya sabes, nuestros teléfonos son 418-0818. Ahí está Irma tomando tus llamadas. Y también en el 430-0880. Cualquiera que sea tu interrogante, tu necesidad. Te hemos comentado si es económica, familiar, de salud. Cualquiera que sea tu necesidad, llámanos a estos teléfonos y ahí están tanto Irma como Paloma para tomar tus llamadas y también para que puedas entrar, por supuesto, a la rifa de este libro. Y bueno, hola Gladys, ¿cómo estás? Muy bendecida, buenas tardes. Una tarde para disfrutar con una exquisita palabra y gracias a Dios. Sí. Y bueno, pues gracias porque nos acompaña el día de hoy Jefté Salazar. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, nos Muchas acompañas gracias. de Durango. Sí. Es un placer tenerte aquí. Es mi privilegio. Encantados de que nos acompañes. Muchas gracias por la invitación. Ya estás por salir corriendo, pero sí, ahorita gracias terminando, por darte regresamos el a espacio de venir aquí a compartirle algo a nuestros amigos televidentes. Sí, gracias por invitarnos. No, encantados. Dinos el tema que vas a compartir, ándale, porque aquí el tiempo se va, mira, volando. Cuando menos pensamos, ya nos está diciendo Jorge que ya nos vamos. Sí. Me gustaría hablar rápidamente en esta mañana un poco acerca de la incredulidad. Sí, últimamente, los últimos meses, he tenido la bendición de estar recorriendo el país, los últimos 2 meses específicamente el norte del país, y normalmente con lo que me suelo topar muchas veces a la hora de hablarle a las personas de Dios es siempre con una misma pregunta: ¿cómo me puedes comprobar que realmente Dios existe? Este es un problema que vivimos en nuestra sociedad hoy en día, desde el principio, desde los niños, cuando se educan a los niños en la primaria, secundaria, preparatoria. También fue un problema que yo tuve en la universidad cuando estaba estudiando la carrera. Yo estudié la carrera en Melilla. Melilla es una ciudad, la preparatoria en Melilla. Melilla es una ciudad que está al norte de África. Estudié la universidad en Durango. Y a pesar de ser 2 sociedades totalmente diferentes, que están en lados opuestos del mundo, me topo siempre con el mismo pensamiento de las personas que no creen en Dios. Piensan que Dios no existe porque no pueden comprobarlo, porque necesitan una prueba fidedigna. Es una tendencia que tenemos hoy en día en nuestra sociedad a tratar siempre con las pruebas empíricas, o sea, compruébame que Dios existe, ¿sí? Y analizando un poquito la situación, me doy cuenta de que en las Escrituras, en la Biblia, se nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Si leemos las Escrituras, la Biblia no es un libro que trata de demostrarnos que Dios existe, ¿sí? La Biblia es un libro que nos habla de Dios, ¿sí? Y a Dios tenemos que creerle. Ahora, eso no exime el hecho de que mismo Jesús tuvo 12 discípulos y entre ellos había uno que se llamaba Tomás, ¿sí? Y me encanta la historia de Tomás. Quiero platicarla en 2 minutos, no me tardo más, ¿sí? Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita el tercer día, se le aparece a algunos discípulos, pero entre ellos no estaba Tomás. Y dice la Biblia que van corriendo los discípulos con Tomás y le dicen: ¿sabes qué? Jesús resucitó, ya lo vimos. Que es algo que nosotros le comentamos a la gente de afuera: es que Dios es real, Él existe, ¿sí? Y la respuesta de Tomás, que había visto a Jesús, había visto los milagros que había hecho Jesús, fue: pues no lo creo.
¿sí? Hasta que no me enseñen las pruebas de los clavos, no le meta yo el dedo en la hendidura de sus manos y en su costado, yo no voy a creer que Jesús resucitó. Y ese es algo que igual seguimos viendo hoy en día, ¿sí? La gente no quiere, no confía que Dios es real, que Dios existe. Están tan acostumbradas a ver productos milagrosos que venden. Ya la gente es muy incrédula y trasladan esa mentalidad a Dios y piensan que igual. Entonces Tomás responde eso. Jesús, dice la Biblia, que una semana después se le aparece a Tomás, ¿sí? Y entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Ven, Tomás, y tócame en la hendidura, ¿sí? Ve que soy real, que ya resucité. Y en ese momento Tomás va y lo toca y se da cuenta que él es real y dice, y hace una afirmación y dice, mi Dios y mi Señor. ¿Sí? Entonces yo de esta pequeña historia de Tomás que viene en la Biblia en Juan capítulo 20, en San Juan capítulo 20, yo veo dos actitudes de Tomás que quiero desglosar rápidamente en otros 2 minutos en esta tarde. Sí, la primera de ellas es una actitud que vemos mucho en la sociedad hoy en día, y es la actitud de que yo no voy a creer en Dios si no veo a Dios. ¿Sí? Si no veo a Dios, si no veo que es real, no voy a creer en Él. Y esa actitud fue la actitud de Tomás. Es una actitud un tanto negativa, ¿verdad? Es una actitud, pudiéramos decir, un poco contraria a lo que nosotros esperamos de las personas cuando les hablamos de Dios. Y está bien, ¿sí? Y Tomás mismo tomó esa actitud a pesar de haber convivido con Jesús durante los últimos 3 años de su vida. Pero hay una segunda actitud en Tomás que me encanta, ¿sí? Siempre vemos el lado negativo de esta historia, pero podemos verla desde otra perspectiva, muy diferente. Y es que la actitud que me gusta de Tomás es que Tomás dijo que él no creía que Dios había resucitado, que Jesús había resucitado. Y esa es una actitud que hay muchas personas que no toman. Hoy en día pensamos que que por el simple hecho de repetir un credo 100 veces, hay muchas personas que repiten y repiten credos. Puedo hablar de los musulmanes. Mi mejor amigo en la secundaria era musulmán, se llamaba Samir Redondo Mohan. Mi mejor amigo. Y yo me acuerdo que los musulmanes, cuando terminan la secundaria, la mayoría de ellos tienen que saberse el Corán de memoria. Lo tienen que recitar de memoria. Y nosotros a veces batallamos con algún versículo en la escuela dominical, ¿verdad? Bueno, ellos de memoria se lo saben todo su libro. Y lo recitan y lo recitan y lo recitan desde niños. Y piensan que con eso se acercan a Dios, ¿sí? Aquí en México también tenemos muchas personas que recitan y recitan credos. Y piensan que con eso van a aumentar su fe o van a acercarse a Dios. Cuando eso no es verdad. Eso fue lo que me gustó de la actitud de Tomás. Tomás podría haber dicho, sí me la creo. Y en su corazón no haberlo creído y repetirlo. No, qué bueno que resucitó, porque él ya lo había dicho, lo había predicho antes de morir. Pero no, Tomás tomó una actitud de decir, no lo voy a creer. Él sinceramente dijo que no lo creía. No iba a caer en una actitud falsa de decir, no, sí creo en Dios, cuando realmente no lo hacía. No lo sentía. Sí, exactamente. Cuando realmente no sentía que realmente creía que había resucitado. Y ese es un error muy grave hoy en día. Tenemos mucha gente en nuestras iglesias y que realmente no creen en Dios. Fíjese, es difícil y duro de creer, pero eso es una realidad. Hay personas que van a la iglesia, hay personas que tratan de acercarse a Dios repitiendo credos. O pensando que por ir el domingo ya cumpliste con Dios. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Y la actitud de Tomás me encanta, no por el hecho de haber dicho que no, sino por el hecho de ser sincero con lo que él creía. Y él dijo, yo no voy a creer hasta que lo vea. ¿Sí? Entonces fue sincero delante de Dios, sí, con las personas que le estaban afirmando que habían visto a Dios, y él dijo, soy sincero, no creo en Él hasta que lo vea. Esa es la primera actitud que me gustó de Tomás. Y la segunda actitud que me gustó mucho de Tomás es que no se andaba, digámoslo así, con medias tintas. O sea, se dio cuenta, llegó Jesús, y dice la Biblia en Juan capítulo 20 que Tomás lo vio. Tomás se acercó y le tocó el cuerpo, le tocó donde le habían clavado la lanza. Yo me imagino que y ya sorprendido, cuando se dio cuenta que realmente era Jesús, entonces hizo la confesión más completa de toda la Biblia. O sea, no hay una confesión que yo encuentre en la Biblia tan completa, tan sincera y tan profunda como la que hizo Tomás cuando se dio cuenta que Jesús había resucitado. Dijo, Señor mío
y Dios mío. Se versículo entregó 28. completamente a creer en Él. O sea, no entregó parte de sí, no dejó un resquicio en su corazón que dijo, me guardo esta duda. No, se entregó completamente a la verdad que había encontrado en ese momento. Y qué mejor que, mire, Dios en las Escrituras en muchas ocasiones nos reta a probarlo. La primera que se me viene a la mente, tal vez no tenga mucho, pero en Malaquías, en el último capítulo de Malaquías, nos prueba, le dice Jehová al pueblo de Israel, también nos dice a nosotros, nos habla acerca de las finanzas, ¿verdad? Pruébame ahora en esto y verás si no te abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ti bendición. Esta es una prueba de que Jesús, Dios, en muchas partes de la Biblia nos dice, acércate a mí, pruébame, ¿sí? Pruébame que soy real, ven delante de mí, búscame. O sea, afirmas que yo no existo, pero nunca te has acercado a mí. O sea, piensas que los problemas que tienes ya no tienen solución, la enfermedad que tienes ya no tiene solución, pero es que no me has probado, no te has acercado a mí, no te has acercado a buscarme a mí. ¿Sí? Entonces, acércate a mí y verás si no te demuestro que soy real, que existo. Tomás probó a Dios, sí, Dios estaba escuchándolo, Jesús en persona no estaba ahí, pero Dios lo estaba escuchando. Y cuando lo escuchó, dice la Biblia que una semana, 8 días después, se acercó y le dijo, Tomás, yo escuché lo que dijiste. Y con las mismas palabras que Tomás había dicho, le dijo, ven y toca mi costado, ven y toca mis manos, ve que soy real, que existo. Sí, se acercó Dios a Tomás y le dijo, ven y compruébalo, tócame. Y en ese momento, cuando Tomás comprobó que Jesús había resucitado, se entregó completamente, ¿sí? Se entregó completamente y comenzó a ser un discípulo aún más fiel de lo que él había sido hasta ese momento. Entonces, qué mejor que si tiene usted que nos está escuchando algún problema, alguna enfermedad, alguna situación en su vida, pero sigue usted pensando que no tiene solución porque piensa que a lo mejor Dios no es real, que no existe o que simplemente no lo está escuchando, déjeme decirle en esta tarde, pues Dios lo está escuchando, ¿verdad? Dios es real y Él nos está probando y nos dice, acércate a mí y verás, podrás ver si no te compruebo yo que soy real, pero acércate a mí, da el paso de fe, créeme a mí y yo lo voy a hacer en tu vida. Te vas a dar cuenta que no vas a poder quedar indiferente ante lo que voy a hacer en tu vida, el cambio que yo puedo hacer. Yo podría platicarles tantos testimonios que yo he visto en la manera en la que Dios se ha acercado a mi vida, en la que Dios me ha mostrado que Él es real, ¿sí? Y pudiera, si hay la oportunidad y el tiempo, platicarles alguno de tantos testimonios, pero qué mejor que aceptar tal vez y decir, ¿sabes qué? Dios, pues hasta ahorita no había creído o pensaba que no me escuchabas, pero mira, Señor, dame la prueba, auméntame la fe y acércate a mí y ayúdame, compruébame, porque soy incrédulo como Tomás y pues no creo, necesito una prueba más real, una experiencia más verídica y verás si Dios no se acerca, ¿verdad? Y no nos comprueba que Él es real, porque Él nos va a sorprender, Él nos sorprende de una manera maravillosa. En lo personal así me pasó con el Señor, sí. Tristemente, pero sí, así me pasó cuando antes de venir a los pies de Cristo. Pues dice la palabra, lo dijo el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, entonces, pues Él está con los brazos abiertos, ¿verdad? Esperando a que nosotros realmente abramos nuestro corazón y como tú dices, que le digamos, Señor, pues ya no puedo con esto, ¿verdad? Claro. Ya no hay fuerzas en mí, ya vi que yo no puedo sola, me siento sin fuerzas y necesito que alguien me ayude. Sí. Ya pedí auxilio a lo mejor a los humanos y no me entendieron, no me ayudaron, ¿verdad? Cualquiera que sea la situación. Pero pues bueno, hoy es el día, ¿verdad? Claro que sí. Así es. Y algo tremendo que estar compartiendo al varón, algo que a veces nosotros aún conociéndole decimos, no, sí, yo creo, pero nuestros hechos expresan otra cosa. Claro. Y eso es algo que Tomás confrontó. Él no dijo, no, sí creo, porque tú le hablas a las personas, no, sí creo, yo sé que Dios es bueno, pero la actitud está manifestada. Y hasta ahí se queda, o sea, decimos que sí, pero no, ¿verdad? Y he visto comentarios que salen aún mismo en la televisión donde dice, bueno, que se confrontan, ¿verdad? Un incrédulo y un incrédulo y le dice,
No, pues es que no, pues como si yo no tenía una experiencia. Bueno, respiras, ¿verdad? Sí. Hay aire y sin embargo está en todo el mundo y tú no lo ves ni lo sientes. A veces por los vientos, como hace poco tuvimos uno muy fuerte. Pero no lo ves, probablemente lo sientas, pero lo disfrutas. Eso es lo que te mantiene de pie. Claro. Igual es la relación con el Señor, sí, ¿verdad? Exactamente igual, porque Jesús no es un personaje de un libro de historia. Jesús es una persona real. Nos tenemos que acercar a Él. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios si nunca nos hemos acercado a Él? ¿Sí? O sea, necesitamos comprobar que Él es real acercándonos a Él. ¿Sí? Y yo le invito a tomar la última actitud que tomó Tomás. Una vez que comprobó que Dios era real, entréguese completamente a Él. No deje un resquicio en su vida que no le entregue a Él. Y entonces usted va a poder maravillarse, sorprenderse de lo que Dios va a poder hacer en su vida. ¿Sí? Y que no nos conformemos a ser domingueros, a decir, bueno, yo voy el domingo y ya con eso cumplí con el Señor. No, la palabra dice que le tenemos que diezmar también de nuestro tiempo. Claro que sí. El día tiene 24 horas, le dedicaremos las 2 horas con 40 minutos. Claro. Difícilmente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no nos conformemos a ser domingueros, sino eso no es... La relación con el Señor no es eso. Sí, porque el Señor no es un servicio, no es una misa, no es doctrinas, dogmas de fe. Es una relación íntima con Él. Claro que sí. ¿Verdad? Entonces... Exactamente. Nos pasamos horas discutiendo si Dios es real o no, cuando los argumentos en sí son vanos. Lo único que necesitamos es acercarnos a Él y comprobar directamente con Él que Él es real. Así es, porque Él lo que quiere es eso. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Sí. Es lo único que nos pide. Claro que sí. ¿Verdad? Que digamos, aquí está, Señor, yo ya no puedo. O sea, y al llegar así, aún como dice, ¿verdad? También hay el ejemplo de la oveja. Aunque estemos con la patiquebrada, como estemos, Él nos recoge. ¿Verdad? Él lo que quiere es que lleguemos aún destrozado la situación en la que nos encontremos, pero que le digamos, Señor, aquí estoy, yo ya no puedo. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Hay una frase que me gustó mucho, que escuché precisamente en una conferencia aquí en el hermano Pepe Saucedo, es un ministro, y dando una conferencia de liderazgo dijo una frase que me encantó, dijo, es que pasamos toda la vida tratando de comprobar la existencia de Dios con nuestro razonamiento. Y no entendemos que lo que tenemos que hacer es someter nuestro razonamiento a lo que dice la palabra de Dios. O sea, a Dios muchas veces no lo vamos a poder entender. No vamos a poder entender cómo es que Él es real. Y hay muchas cosas de Dios que nunca vamos a alcanzar a entender. Lo que tenemos, de eso se trata la fe, ¿sí? O sea, de someter todo nuestro razonamiento, nuestra lógica, que nos dicta hacer otra cosa, creer otra cosa, pues a la palabra de Dios y a la palabra escrita de Dios. Y cuando sometemos nuestra lógica a la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que Él es real porque lo comprobamos en nuestra vida, ¿sí? Decía en una predicación Spurgeon, en una predicación muy famosa de él, hablaba acerca de la fe y definió la fe en 3 aspectos. El primero de ellos es el conocimiento. No podemos decir que creemos en un Dios que no conocemos. Primero tenemos, dice la Biblia, que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, ¿sí? Y ellas dan testimonio de mí. Entonces, lo primero es el conocimiento. Para poder tener fe en Dios, pues primero tenemos que conocerlo a Él, ¿sí? Leer la Biblia, ver lo que dice la Biblia acerca de Dios, es palabra de Dios, ¿sí? El segundo aspecto es estar de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios. Hay mucha gente, es más, yo tenía amigos musulmanes, he tenido amigos judíos que conocen más la Biblia y el Nuevo Testamento que yo mismo. Yo me he sorprendido porque yo comienzo a hablar con una persona que no cree en Dios y hay veces que tienen más conocimiento que uno, conocen más de la Biblia. No quiere decir que estén de acuerdo con lo que dice, pero la conocen. Ese es el segundo aspecto de una fe verdadera, el estar de acuerdo en lo que uno ha leído de la palabra de Dios. Y el tercero y más importante, a mi punto de vista, es el de la acción. El de, muy bien, ya conozco
de Dios, porque he estudiado la palabra de Dios, ya estoy de acuerdo, estoy sometiendo mi lógica a lo que dice la palabra de Dios y ahora voy a vivir lo que dice. Creo lo Sí, que dice. creo lo que dice y ahora quiero vivir. Exactamente, ahora lo voy a vivir, voy a demostrar realmente. Entonces de eso se trata y esa fue la actitud que tomó Tomás. Ya lo descubrí, ya me di cuenta que es real, que resucitó. Entonces mi Señor y mi Dios. Las cosas de Dios no se razonan. Exactamente. Se creen por fe. Amén. Así es, Así ¿verdad? es. ¿Algo más, Gladys, que quieras comentar? Porque yo también quiero preguntarle, sé que está por irse a los países allá Sí. musulmanes, pero ¿tú qué opinas, Gladys? No, vamos a darle lugar para que nos todo el lugar, platique. ¿verdad? Porque el tiempo se nos va volando. Se nos va. Sí, Ándale, pues Dina. fíjese que yo desde pequeño acompañé a mis padres. A ellos Dios les habló, los llamó y les dijo que tenían que ir a predicar el evangelio. Primero a España, estuvimos en España del 92 al 99. Ahí estuve estudiando el último año de kinder y la primaria, hasta quinto de primaria. En el 99 nos movimos al norte de África. Ahí están los musulmanes. Entonces estuvimos del 99 al 2007 y estando por allá conviviendo con musulmanes, con judíos. Le digo, en mi salón de clase éramos 35 y de los 35 eran 29 musulmanes, eran 2 o 3 judíos, yo evangélico y alguno más que era católico. Y conviviendo con ellos, pues me di cuenta yo de la necesidad que tienen de Dios muchas personas que piensan, que creen, que conocen a Dios cuando no es verdad. Y en ese momento, en esa etapa de mi vida fue donde Dios me llamó, me dijo que Él me quería usar para ir a aquellos lugares y continuar predicando su palabra. Entonces yo regresé a México en el año 2007 a estudiar la universidad en Durango, de ahí somos. Conocí a mi esposa, nos casamos, tenemos un hijo que Dios nos ha dado y el próximo año, si Dios quiere, nos regresamos al norte de África a continuar predicando su palabra, ¿verdad? Pues bien dice la Biblia, o sea, necesito que vayan y le cuenten a la gente, sean testigos de lo que yo he hecho con ustedes. Y la verdad, yo tengo que decir, testificar que Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, me ha ayudado, me ha bendecido, ha estado conmigo. Me ha guiado a cada paso que he tenido que dar, me ha respaldado. ¿Y qué más que ir y hacer algo, verdad? En agradecimiento a todo lo que Dios ha hecho por mí y Él nos ha llamado y con todo gusto vamos para allá. ¿Sí? Mucha gente puede pensar que no es fácil, pero pues el agradecimiento a Dios es inmenso, o sea, no podemos negarnos. Así la verdad. es. Yo quisiera que compartieras también a nuestros amigos televidentes sobre este muchacho que estaba en silla de ruedas. Platícales, porque se me hace, o sea, Sí. un espíritu de servicio. Sí, bueno, pues es que hace ya casi 4 años, la última vez que estuve por allá en el norte de África, conocí a un joven, se llama Yusef, y él, paralítico totalmente, no podía moverse. Dice que un día llegó una persona cristiana y le habló de Dios y él aceptó, creyó en Dios, pero él se encontraba tirado en su colchoneta en el piso porque no se podía mover, totalmente paralítico, pero él quería servir a Dios y no sabía cómo, ¿verdad? Hay veces que queremos servir a Dios pero no sabemos cómo hacerle, no sabemos cómo Dios nos puede usar porque pensamos que no hay nada que podamos hacer, que no tenemos conocimiento, capacidades o nos da vergüenza. Y Yusef pues estaba tirado en una colchoneta. Podemos nosotros pensar que no había mucho que él pudiera hacer, ¿verdad?, para servir a Dios, pero él dice que sinceramente le pidió a Dios que lo usara. Y Dios le respondió. Él nunca se imaginaba lo que Dios le iba a pedir. Dios le pidió que él se sentara en su silla de ruedas, motorizada, que es eléctrica, y fuera a la calle y comenzara a predicar el evangelio en un país musulmán. Sí, ya hemos visto en las noticias cómo son los países musulmanes con los cristianos. Los buscan para matarlos. Él estaba en un país musulmán. Y se atrevió a creerle a Dios y salió a la calle a predicar. No pasaron 10 minutos cuando lo metieron a la cárcel. Sí, lo agarró la policía, se dieron cuenta que era cristiano y es totalmente ilegal ser cristiano, lo metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, dice que él entró en un momento de crisis, pero le pidió a Dios que le diera valor, fuerzas para lo que seguía. Y yo lo conocí, ahí estaba en su colchoneta y dice que pasó poco tiempo cuando llegaron 2 guardias y lo sacaron y lo aventaron a la calle.
y le dijeron que se fuera a su casa. Y Yusef no se la podía creer, porque dice, o sea, no pasé ni siquiera lo que pasa un ladrón en la cárcel cuando saben que soy cristiano y yo pensé que me iban a matar. Entonces él estaba en shock, totalmente sorprendido. Y dice que no se aguantó las ganas, que regresó a la cárcel a preguntarles por qué lo habían soltado. Regresó y dice que el encargado de la cárcel le dijo que tenían sobrecupo y que era paralítico y no tenían cómo atenderlo en la cárcel, que no encontró a nadie que lo quisiera levantar, acostar, que le quisiera dar de comer, atender. Entonces que mejor se fuera a su casa. Y sorprendido, yo me acuerdo que le pregunté a Yusef, oye Yusef, ¿y por qué no te mataron? Pues ya no te hubieran tenido que atender. Y nomás alcanzó a reírse y me dijo, pues no sé, jefe, por la pura gracia y misericordia de Dios, o sea, salí vivo. O sea, yo tampoco me lo explico, porque de eso se trata, les repito. O sea, es ilógico. O sea, Dios hace cosas ilógicas. Nunca lo vamos a poder alcanzar a entender por qué hace Dios las cosas que hace. Solo hay que creerlo, hay que entregarnos a Él. Y entonces dice que desde entonces él todos los sábados se sienta en su silla de ruedas y va a la calle en un país musulmán y predica gritando el evangelio. Y los policías, la gente lo conoce, lo ven y no le hacen nada, lo dejan tranquilo en un país musulmán. ¿Sí? Pues esto es increíble. En ese lugar, en ese país yo lo conozco, estuve viviendo más de 5 años en ese lugar, lo recorrimos de arriba abajo. Y ¿sabe qué? Es el único cristiano que yo conozco que tiene libertad para predicar, que lo conocen y abiertamente él predica. Y por su aparente discapacidad. Claro que sí. Ahí se cumple la palabra que dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Claro que sí. Y también hay otra promesa en su palabra que dice que en tu debilidad es donde yo me glorifico. A pesar de, puede parecer que nosotros somos débiles, que no hay mucho que podamos hacer por Él, o incluso a lo mejor que no tenemos la suficiente fe. Pero bien lo dice Dios, ¿verdad? O sea, si fuéramos perfectos, si tuviéramos todas las capacidades, si tuviéramos todos los recursos, pues entonces Dios no nos usaría, porque nos daríamos la gloria a nosotros mismos. Pero porque eres débil, porque tienes problemas, es más, porque aún puede que seas incrédulo, por eso te he escogido. Y por eso me voy a acercar a ti, si tú me dejas que yo me acerque a ti. Y te voy a demostrar que soy real y todo lo que puedo hacer contigo. Yusef, siendo paralítico, predica el evangelio en un país en el que si yo fuera, no me lo permitirían. Y eso que tengo, pues, todos los miembros de mi cuerpo y gracias a Dios estoy sano. Y a mí no me lo permitirían. Pero él se atrevió a creerle a Dios, a preguntarle a Dios, a acercarse y a retarlo. Y Dios le respondió. Bueno. Aquí hay 2 temas que ya estamos por irnos. Vamos a ver cómo, de qué manera los podemos ya concluir. La gente incrédula que a lo mejor dice, no, pues no, yo no creo, ¿verdad? ¿Qué les podemos decir? Y también a la gente que dice, bueno, pues es que yo quiero servir al Señor, pero no tengo la manera de... Palabras para esas 2 personas. Okay. Porque mira, sé que hay gente que ya está grande, ¿verdad? De edad, y que dice, no, pues es que yo ya no. Ya no puedo. Ya no tengo ni oportunidad, ya solamente si me llevan a la iglesia, pero hoy interceder, ¿verdad? Por la gente, los misioneros, los pastores, la gente que anda sirviendo al Señor, es una parte importantísima la intercesión. Pero bueno, te dejo a ti para que tú les hables por último a nuestros amigos que dicen, no, yo como Santo Tomás, ¿verdad? Y el otro también a la gente que dice, bueno, yo quiero, pero no sé cómo. Claro que sí. Bueno, para las personas que no creen en Dios, ¿sí? Nada más decirles que no traten de explicarse la existencia de Dios. ¿Sí? No traten de comprobar ni le pregunten a nadie, no le pidan a nadie que les comprueben que Dios existe. Lo único que podemos hacer es decirles, díganle, pregúntenle a Dios, coméntenle a Él sus sinceras dudas, que Dios se acercará y se las responderá. O sea, yo mismo no puedo explicar la existencia de Dios a pesar de que creo en Dios. ¿Sí? Si a mí se me acercan diciéndome, compruébame la existencia de Dios, yo lo único que podría dar es testimonio de lo que he hecho en mi vida. Pero si ustedes quieren comprobar la existencia de Dios, acérquense a Dios, reten a Dios. Dios acepta los retos y dice, rétame, que yo me voy a acercar y te voy a demostrar que soy real. ¿Sí? O sea, no trates de explicarlo con lógica. Sí, de lo más profundo de tu corazón, acércate a Dios y dile, ¿sabes qué, Dios? Batallo para creer en ti.
ayúdame a creer en ti. Y para las personas que quieren servir a Dios y no saben cómo, pues el mismo consejo de la experiencia que sacamos de Yusef, ¿sí? O sea, pregúntenle a Dios. O sea, si ustedes sinceramente quieren servir a Dios, acérquense a Él y pregúntenle: Señor, mira, la sinceridad con la que yo te digo quiero servirte, pero no sé cómo hacerle. O sea, no sé, no entiendo, no tengo talento, no tengo dones, capacidades, no sé cómo puedo hacerle, pero si de algo te sirve mi vida, créeme, Señor, quiero servirte. ¿Y saben qué? Dios se va a acercar y les va a mostrar la manera en la que pueden servirle a Él. Bueno, pues muchísimas gracias. Tu explicación estuvo muy fácil de entender, ¿verdad? Por medio de nuestros amigos televidentes. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este programa. Esperemos que no sea la última. Esperemos, muchas gracias. Que tengas buen viaje, ¿verdad? Y pues bueno, Gladys, muchísimas gracias. Y a mí también no me queda sino darles las gracias que nos hayan visto, escuchado, y les deseamos con todo nuestro corazón que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones, y si Dios lo permite, aquí nos vemos el próximo jueves. Gracias.